Abra tu Biblia entonces en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Hemos llegado al capítulo 20 de Apocalipsis. Y vamos a leer apenas los versículos 1 al 3. 1 al 3. Dice así la santa palabra de Dios. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Amén. Querido Dios, en tu presencia estamos, Señor, y oramos entregándote, Señor, nuestras vidas para que tú puedas hablar a través de mí como un vaso, un instrumento en tus manos, a tu iglesia, a tu cuerpo, Señor. Por favor, ministra nuestros corazones y nos dé alimento, Señor, para que podamos conocerte más y más a través de la revelación de tu palabra en nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, por favor. El domingo pasado nosotros expusimos el capítulo 19, que hace el cierre de la sexta sesión de que hemos estudiado en Apocalipsis. Sabemos que Apocalipsis no es un libro escrito y ni siquiera es una historia escrita de forma cronológica. Los eventos no suceden sucesivamente, perdón por la redundancia, pero quiero hacer énfasis, del capítulo 1 hasta el 22. No. Son secciones paralelas que nosotros nombramos de 7 secciones paralelas que cuentan la historia, la misma historia, desde la historia de los tiempos en que Cristo ha venido por primera vez, y también remonta un poquitito más atrás de la historia de la humanidad hasta la segunda venida de Cristo, y eso es contado 7 veces en el mismo libro de Apocalipsis. Pero cada vez que va contando, Dios va dando a Juan no todo de una, sino que de a poco va contando y va profundizando en detalles de cómo pasará ese tiempo. El libro de Apocalipsis es una revelación escatológica de las cosas que sucederán en los fines de los tiempos, pero también es una historia del tiempo pasado. El mismo libro en su capítulo 1, cuando nosotros lo estudiamos, vimos que el ángel dice a Juan que escriba las cosas que eran, que es y que ha de venir. Entonces explica que va a revelar cosas que han pasado, cosas que están pasando y cosas que todavía pasarán. Entonces no podemos mirar al libro de Apocalipsis simplemente con la visión historicista, que cuenta apenas eventos históricos pasados o eventos históricos presentes. Tampoco podemos mirar al libro de Apocalipsis con una visión preterista, que dice creer que todas las cosas reveladas en el libro de Apocalipsis son pasadas, son pretéritas, ya han sucedido. Pero si hemos mirado de forma correcta al libro de Apocalipsis, sabiendo que hay cosas que Jesús y el ángel dijo a Juan que son, que eran y que han de venir, entonces si lo miramos interpretándolo correctamente, vamos a ver que hay cosas que han pasado, cosas que están pasando o que pasan en nuestro diario vivir, y cosas que todavía van a pasar, van a cumplirse. Nosotros vimos en el capítulo 19, por ejemplo, la destrucción de los impíos, la alabanza y el loor de los salvados en la presencia de Dios. Vimos la cena y las bodas del Cordero, y lo miramos con una interpretación correcta, como dice el mismo texto y hace énfasis en el mismo capítulo 19 a una escena de un matrimonio
llevando a cabo todo lo que la misma palabra de Dios ha profetizado a lo largo de los siglos, llamando a la iglesia de novia del Cordero. Y en ese día es llegada la gran boda, el gran momento de tomar su novia, de la cual a Cristo, su novio, su esposo, ya le había pagado la dote, el rescate, el precio por ella a su Padre, y viene a rescatarla y llevarla para su hogar eterno. Así vimos en el libro de Apocalipsis capítulo 19, esta exposición hermosa de la gran boda del Cordero. Acá en el capítulo 20 vemos algo diferente. El capítulo 20 nos trae por primera vez la palabra milenio en toda la Escritura. Nos trae un número nuevo, así como es propio de Apocalipsis. Siempre nos trae cosas nuevas, como por ejemplo los 144,000, que es un número, pero no es literal. Como por ejemplo 666 en capítulo 13, que es un número, pero tampoco es literal. Vemos acá algo que no hemos visto en ninguna otra parte de la Biblia y en ninguna otra parte de Apocalipsis. Y lo vamos a ver apenas en el capítulo 20. Ese número llamado 1000 años, el milenio. Y la interpretación del milenio a lo largo de la historia se ha dividido en dos grandes partes y respecta a la segunda venida de Cristo. ¿Por qué, pastor? Porque hay los que entienden de forma literal el milenio y hay los que entienden de forma no literal, es decir, dos grandes grupos. Y dentro de cada uno de los dos grandes grupos hay otros dos grandes grupos. Dentro de los que entienden de forma literal, hay los premilenaristas históricos y hay los premilenaristas dispensacionales o dispensacionalistas. Hay otro grupo que son los no literales, que también es conformado por otros dos grandes grupos llamados los postmilenaristas y los amilenaristas. Yo voy a explicar de forma rápida, sucinta, breve, para que usted pueda comprender un poco de esas cuatro visiones. Los premilenaristas dispensacionalistas es una visión muy divulgada en el siglo XIX, diseminada por un libro escrito por dos autores estadounidenses que escribieron un libro llamado Dejados para atrás y se convirtió en una película que mucha gente ha sido convencido por estas películas y han visto la visión de estos hombres, la visión interpretativa de estos hombres respecto a lo que sería la segunda venida de Cristo y han tomado para sí como su visión correcta de la interpretación de la segunda venida. Esa visión premilenarista dispensacionalista, que no es la premilenarista histórica de algunos reformadores incluso, ¿no? Sino que es una visión nueva, reciente, a partir del siglo XIX. Explica que el rapto sucede silenciosamente, apenas a los creyentes verdaderos, fieles y fervorosos, que suben para quedar en el cielo con Cristo por 7 años en las bodas del Cordero. Mientras que en la tierra ocurre la gran tribulación a los creyentes que quedaron no fervorosos y a los judíos que no recibieron a Cristo. Y ellos son perseguidos por el anticristo,
¿Qué es la dicha gran tribulación? 7 años dividido en 3 años y medio de falsa paz y 3 años y medio de gran tribulación. Ojo, estoy explicando la visión premilenarista. Después de estos 7 años que la iglesia va a estar, la iglesia, entre comillas, porque una parte de la iglesia quedó en esta visión, y la iglesia fiel, es decir, los fieles y verdaderos que perseveraron hasta el día de la segunda venida de Cristo, están en las bodas, que nosotros ya entendemos en capítulo 19, que las bodas es una fiesta de casamiento, obviamente simbólica, representando la tomada del novio a la novia de la casa de su padre y llevando a su hogar. Y esta gran cena que dicen los premilenaristas que va a estar estos salvos puros y verdaderos, que es una mitad de la iglesia, estarán cenando con el Maestro durante estos 7 años. Estas son las bodas del Cordero. Pero vimos en el capítulo 19 que la gran cena de Dios es servida carne de capitanes, de poderosos, de ricos, y dada a las aves de los cielos para que coman. Eso será servido en la gran cena. Para que nosotros veamos que no puede ser tomado literalmente esos textos. Pero dicen que después de esto, de estos 7 años y de esta gran tribulación, y ahí también escuchamos hablar a algunos que dicen que aquellos que quedaren en la tierra, aún que no sean totalmente impíos, pero es un creyente débil que quedó en la tierra, pasando por la gran tribulación, le van cortando la pierna, le van cortando el brazo y le van preguntando si cree en Cristo. Según ellos, según esta visión, aún hay salvación, tanto para ellos como para los judíos, como para cualquier impío, si cree en Cristo después de su segunda venida, después del rapto, del arrebatamiento de la iglesia, el rapto. Entonces concluyen diciendo que Cristo vendrá otra vez, que sería ya una tercera venida, sería como Cristo viene por segunda vez en su segunda venida, con la iglesia en las nubes. Ahora sí viene de forma gloriosa, visible, porque la segunda venida fue invisible, ahora la segunda venida será visible. Vendrá glorioso, visible, trayendo la iglesia victoriosa en las nubes con él, y establecerá en la tierra su reino milenario, sentándose literalmente sobre el trono de David en el templo edificado en Jerusalén, y va a reinar por 1000 años sobre los que quedaron, sobre los demás. Esta es la visión premilenarista de forma bastante resumida de los dispensacionalistas. La visión premilenarista histórica, que esa arrancó en el siglo II después de Cristo. Ellos dicen casi lo mismo, es la visión muy parecida. Lo único que cambian es que estos 7 años del rapto, que va a estar la iglesia en el cielo con Cristo en las bodas, ellos dicen que no existe. Eliminan con eso las 2 segundas venidas. Entonces apoyan una única segunda venida, pero toda la visión es literal. Va a establecer Cristo un reino literal y va a sentar sobre el trono de David, restablecer Jerusalén y la vida poderosa de Israel. Los problemas que vemos en esta interpretación, además de algunas que ya he comentado en la exposición, es, por ejemplo, la muerte. En Isaías 65:20 habla de un tiempo en donde el niño morirá de 100 años. Imaginen un reino de 1000 años literales, va a haber gente naciendo y muriendo. Y este capítulo de Isaías 65 tampoco es un capítulo literal, pero para que ellos apoyen
esta visión lo tiene que tomar también de forma literal. Pero si lo toma de forma literal, ¿qué será hecho de los que mueren? Es decir, la iglesia glorificada, reinando, aún va a sufrir muerte literal en la tierra. Otra cosa que parece no cerrar es que después que fuimos arrebatados a los cielos, dice la palabra de Dios que los cuerpos son transformados. Entonces regresaremos a una tierra, a un mundo corrompido, con cuerpos transformados, incorruptibles, viviendo y gobernando y reinando sobre un mundo corruptible y probando, experimentando de vuelta la muerte y todos los intentos del enemigo y del pecado. Es algo que parece no cerrar bien. Entre ellos hay divisiones también. Entonces son tres interpretaciones distintas. Algunos dicen que creen en el premilenarismo post-tribulacionista, después de la gran tribulación, regresa el Señor en su segunda venida visible. Otros dicen pre-tribulacionista, Jesús va a venir antes de la gran tribulación en su segunda venida. Y tienen los terceros que dicen mid-tribulacionista, en mitad de los 3 años y medio, viene el regreso del Señor Jesucristo con su iglesia y termina los otros 3 años y medio ya con Cristo acá en la iglesia. Entonces, solamente en esta visión hay otras 3 formas de entender la segunda venida de Cristo. Por otro lado está la otra visión, el otro gran grupo, los no literales, que creen de forma que el milenio no representa específicamente 1000 años literales del reino de Cristo en la tierra. Los postmilenaristas ya son un poco más consistentes en su forma de ver, porque ellos no creen en un reinado literal, milenario de Cristo, pero creen que el milenio, aún no siendo literal, todavía no ha comenzado. Es decir, el reino milenario de Cristo, este reino representado por el milenio, no ha arrancado, no ha iniciado, y que la iglesia va a lograr establecer este reino. Este reino es responsabilidad de la iglesia y comenzará cuando la iglesia del Señor terminar de predicar el evangelio por todas las naciones y la gloria del Señor llenar toda la tierra como las aguas cubren el mar. Ellos toman el capítulo 2, versículo 14 de Habacuc y Isaías 11, 19 para apoyar la visión de que la gloria de Jehová llenará toda la tierra a través del trabajo de la iglesia. Eso ya hayan de ellos. Algo como un gran avivamiento sucederá a través de la misión de la iglesia, transformando la sociedad y el mundo en un gran lugar de paz. Entonces esa era de paz mundial que busca la gente, esa paz del Greenpeace, esa paz de que la ONU predica, esa prosperidad, ese tiempo lindo que es posible que nosotros, los seres humanos, podamos convertir la sociedad y el mundo en un lugar habitable de plena paz y santo gozo, es posible a través de la iglesia. Entonces tiene una visión muy optimista acerca de los fines de los tiempos y que cuando ellos logren terminar con esa paz mundial, es decir, predicó el evangelio a todas las naciones y a todas las criaturas y la gente fue transformada por la iglesia y el mundo entero está viviendo de forma tranquila, viviendo una paz. Entonces Cristo viene por segunda vez como que coronar a su pueblo que ha logrado establecer el reino de Dios como si fuera la cerecita sobre el postre, apenas para coronar a los vencedores. Pero encuentra algunos problemas esa explicación, esta visión interpretativa, porque Cristo dice, cuando dirán habrá paz y seguridad,
entonces vendrá repentina destrucción. Parece que es exactamente lo contrario de las palabras de Cristo, la forma como esta interpretación ve la segunda venida. Por fin, llegamos al amilenarismo, que yo no veo ese término como un término correcto para la visión que nosotros tenemos del milenio, porque amilenarista es no milenarista, y no es que los amilenaristas no creen que no habrá milenio. Por el contrario, nosotros creemos en el milenio, pero creo que los que pusieron el nombre amilenaristas pensaron en quitar la literalidad del milenio y no el milenio. Entonces, mirando por esa parte, por ese lado, podemos aceptar el concepto de amilenarismo para la visión que nosotros vamos a exponer ahora. El milenio para nosotros es simbólico, así como para los postmilenaristas. Es simbólico, pero al contrario de lo que los postmilenaristas creen, que aún no empezó, para nosotros el milenio ya ha empezado. Ya comenzó el milenio. El milenio para nosotros empieza cuando llega el rey. ¿Por qué es el milenio? Un reino de 1000 años de Cristo. Según lo que creen los literales, es un reino literal de Cristo de 1000 años. Versículo, por ejemplo, que vamos a estudiar más adelante, versículo 4, cuando dice así: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habrían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, cuando miramos ese texto, la gente no ve otra manera de entenderlo sino que literalmente. La iglesia reinando literalmente. Y yo quiero mostrar en la escritura para ustedes que el reino arranca no en el milenio literal, no en los fines de los tiempos. Arranca cuando llega el rey. No sé si usted ya ha leído Mateos 3, versículo 2, cuando Juan Bautista empieza a predicar, preparando el camino para que venga Cristo, y predicaba Juan Bautista diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. Si usted va un poquito más adelante, el mismo libro de Mateo, capítulo 4, versículo 17, vas a ver que Cristo, cuando llega, Él empieza a predicar lo mismo que Juan Bautista y dice: arrepentíos, porque se ha acercado el reino de los cielos. Pero vemos un hecho, un relato en Mateos 12, 28, cuando los fariseos dicen que Jesús está echando los espíritus por el espíritu de Beelzebú, y Jesús les reprehende y les dice que una casa dividida entre sí no puede prevalecer. Y él concluye diciendo: porque si yo echo los espíritus por el Espíritu de Dios, entonces ha llegado el reino de Dios. El reino de Dios es en un milenio futuro o en un milenio que ya estamos viviendo. Ese milenio es literal o es un milenio simbólico que representa el gobierno de Cristo entre su primera venida y su segunda venida. Ahora yo quiero que usted abra conmigo Lucas 17, 21. Eso que hice la referencia está en Mateo 12, 28. Miremos el texto que dice Lucas 17, 21. Vamos a leer 20 y 21. Preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¡Wow! Ni dirán, helo aquí o helo allí. No está hablando de su segunda venida, está hablando del reino de Dios. Porque
he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Cuando nosotros predicamos el evangelio y una persona se convierte, ¿qué estamos haciendo? Te estamos haciendo participante del reino de Dios. Usted sale del reino humano, maligno, de la ceguera de tus ojos y de la surdez de tus oídos y de la dureza de tu corazón, y se convierte en una persona que puede ver a Cristo, ver al Rey, puede escuchar al Rey y puede ser partícipe del reino de Cristo. Entonces dejas un reino maligno y te adentras al reino celestial. Cada creyente que ha nacido de nuevo, por esa razón Jesús habla del nuevo nacimiento a Nicodemos, porque Nicodemos ve a Cristo pero no lo puede ver con los ojos espirituales. Ve a Cristo como un hombre, como un maestro, pero no lo ve como el Rey que vino a restaurar el reino y entregar a los hijos de Dios la liberación espiritual de sus pecados. Entonces, cuando Cristo llega y nos habla de un nuevo nacimiento, nos está diciendo que para pertenecer al reino de Dios, necesitamos nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, somos miembros, partícipes, digamos, súbditos de ese Rey que ahora nos rige, nos gobierna, nos controla, nos dirige, nos maneja, y nosotros ya no vivimos más para nosotros mismos, sino que Él vive en nosotros. Gálatas 2:20. Pertenecemos a este reino divino, espiritual, que pasa en nuestros corazones. Ese reino en donde dice, al contrario del reino humano, aquel que da, recibe. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Al contrario del reino humano, ese reino nos dice, aquel que se humilla será exaltado. Al contrario del reino humano, que dice, retenga para vos, retenga todo y aproveche, saquea al mundo. Ese reino nos enseña, de aquel que te pide prestado y no le niegues. Al que está dando al pobre, a mí me está dando. Al que viste un desnudo, al que da pan al que tiene hambre, está dando a mí. Ese pertenece al reino de Dios. Entonces ese reino no puede ser entendido de forma literal apenas en un periodo de la historia futura de un milenio. Este reino ya ha empezado cuando el Rey llega. El Rey es el reino. Cuando llega, establece el reino de Dios. Inaugura con su primera venida. Y lo consumará en su segunda venida. No habrá tiempo para arrepentimiento con la segunda venida de Cristo. Será catastrófica, destruidora, apavorante. Los hombres gritarán a las peñas y a las sierras, a los montes, diciendo, caed sobre nosotros y escondednos de la faz del Todopoderoso. No será un tiempo de paz, de tranquilidad. Y no habrá una venida misteriosa, silenciosa, secreta. No hay un rapto secreto. Sí, habrá un rapto, pero es visible, mundial. Los hijos de Dios serán glorificados, enaltecidos porque fueron humillados en todo ese periodo milenario, en todo ese periodo de gran tribulación, que es lo que estamos viviendo la iglesia hoy. Entre la primera y la segunda venida de Cristo es el mismo periodo de gran tribulación. La gran tribulación, como ya he explicado muchas veces a la iglesia, es vista de dos maneras, si bien interpretada. Es vista como la que estamos pasando la iglesia para el pueblo de Dios. Ese es el periodo de gran tribulación hasta la segunda venida de Cristo. Y es vista en una destrucción terrible para el impío. El impío sufrirá la gran tribulación, que no sufre todavía, cuando Cristo venga con destrucción, poder y autoridad. Para ellos será un día de gran tribulación.
frente a que nosotros estaremos alabando a Dios y glorificándolo para siempre. Como lo estudiamos en los capítulos 15, 16, 17 y 19, 18, con la caída de la gran ramera, de la gran Babilonia. Entonces, vemos Jesús claramente hablando con su propia boca que el reino de los cielos, el reino de Dios, está entre vosotros. Por esa razón, no estamos esperando que se cumplan algunas cosas para que Cristo venga. Estamos esperando por Cristo ahora mismo. No estamos esperando que empiece un reino milenario. Los premilenaristas, con todo respeto a la interpretación de quien piensa de esa manera, son forzados a crear esa cuestión del rapto que la Biblia no muestra, que es una visión también dispensacionalista, para poder decir, Cristo puede venir hoy o mañana, para poder llevar las dos cosas paralelas. Nosotros creemos que ya estamos en el reino de Dios, que ya ha inaugurado el reino de Dios y que nosotros estamos esperando por Cristo a cualquier momento. Yo quiero llevarte a comprender mejor eso, exponiendo los versículos que leímos y llevándote a entender que ese encarcelamiento del dragón por 1000 años es el punto clave para que usted comprenda el milenio. ¿Cuándo el diablo es atado? Ese texto está hablando de cosas futuras o de cosas pasadas. Ese texto, si nosotros lo podemos mirar e interpretarlo correctamente, solamente puede estar hablando únicamente de la primera venida de Cristo. El ladrón que vino para matar, robar y destruir, el valiente, el dragón, no será atado al fin de los tiempos en la segunda venida de Cristo, sino que ya fue atado en su primera venida. Si no, mire conmigo el capítulo 12 de San Mateo, versículos 28 y 29. Así dice: pero si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes sin primero no lo ata? Y entonces podrá saquear su casa. Cristo está diciendo que para bajar del cielo con autoridad para saquear los bienes del diablo, de la casa del valiente, tuvo que atar al valiente. Es decir, ¿qué bienes son estos que tenía el diablo, pastor? ¿Qué autoridad, qué poder es ese que tenía el diablo? Satanás, ya les expliqué en otras prédicas, tiene el derecho, tenía antes de Cristo, tenía el derecho de acusar a los siervos de Dios y exigir su muerte como si fuera un fiscal. Usted tiene la figura de un juez, un gran trono blanco. Tiene la figura de un abogado que es Cristo. Tiene la figura de un reo que somos nosotros, los pecadores. ¿Y dónde está la figura del fiscal? Usted la va a encontrar allá en el libro de Job, capítulo 1, que es el que apunta la ley y dice, es culpable, condenación, muerte. Ese es el acusador, Satanás. Antes de rescatar, es decir, de justificar a los hijos de Dios, de darle justicia, tuvo que atar al valiente, tuvo que vencerlo, tuvo que documentalmente poner las actas del decreto de lo que estaba contrario a nosotros en la cruz, clavándola, conforme dice Colosenses 2, 13 al 15. Cristo ata al dragón, al diablo, quitándole su autoridad de engañar a las naciones respecto al conocimiento del Evangelio. Desde los tiempos pasados en el Antiguo Testamento, el dragón viene engañando a las naciones. Nadie tiene conocimiento del Evangelio. Nadie tiene conocimiento de la salvación por gracia. Y el trabajo ese es hecho por el mismo dragón.
que es el fiscal de Dios, en donde presenta, como presentó delante de Dios a Job, a su hijo, diciendo, viste, anda todo bien con él porque tú le das todo. Es un fiscal que Dios le pregunta por dónde andabas y qué andas haciendo. Algunas personas toman el texto y dicen, no, es muy vago, Satanás estaba paseando, no estaba haciendo nada. No, estaba trabajando, haciendo su trabajo, porque cuando pasó los hijos de Dios para rendir cuentas ante Dios de su trabajo, de su misión sobre la tierra, también vino con ellos Satanás, rendir cuentas de sus trabajos, su función. Y cuando Dios le pregunta acerca de Job, porque él seguramente le presentaba las culpas de sus hijos, de sus siervos, de acuerdo a la ley de Dios, señalaba, mira, este es culpable en contra de tu ley, este es culpable en contra de tu ley, este es culpable, y exigía la muerte de ellos y tenía poder de la muerte. El diablo detenía el poder de la muerte. Por eso cuando Cristo muere en la cruz, Él mata a la muerte, al poder de la muerte le quita las manos de aquel que detiene el poder de la muerte. Con su muerte destruye al que detiene el poder de la muerte. Y esto lo vamos a ver en Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de esto es, el diablo, el que tenía el poder de la muerte, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El diablo tenía ese poder y ponía a la gente en su servidumbre por el temor de la muerte. Por eso que Pablo dice que no teme más la muerte. Y Cristo dice, aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí está vivo, nunca morirá. Y Pablo dice, porque para mí es vivir es Cristo y el morir es ganancia. El creyente es el único ser humano en la tierra que no tiene miedo de la muerte. El creyente nacido de nuevo, el que pertenece al reino del rey, es el único que no teme a la muerte. Porque Cristo ha destronado a Satanás del poder que detenía sobre la muerte. Es de esta manera que Cristo ata a Satanás en el inicio del milenio simbólico, para culminar con su destrucción del grande archienemigo. Acá en el capítulo 20 lo vamos a ver, en su segunda venida. Es como la consumación del reino. Nosotros somos los que estamos reinando con Cristo durante el milenio, este milenio no literal que estamos viviendo. Pero te quiero llevar también al otro texto. Mira conmigo cómo Satanás tenía ocultada la verdad del Evangelio por todos los tiempos hasta que viene Cristo en la Escritura, engañando las naciones, porque el texto que leímos en Apocalipsis 12 es muy claro porque nos dice cómo y con qué función fue atado Satanás. Mira lo que dice el texto. Y arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañasen. ¿Para qué? ¿Para qué está atado? Para que no engañase más. ¿Por qué engañaba? No engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido los 1000 años. Así que mientras Satanás está atado, es decir, hasta la segunda venida de Cristo, el Evangelio no está preso, no es más como encarcelado el Evangelio. El Evangelio está libre para cualquiera escucharlo y creer en él y arrepentirse de sus pecados y ser salvado. Pablo escribe de una cárcel cuando estaba preso, diciendo, aunque yo esté preso, la palabra de Dios no está presa. El diablo tiene el poder de prender, de buscar, de detener a los hijos de Dios, a los predicadores de la palabra,
de perseguir, como vimos en Apocalipsis 12, de perseguir al pueblo de Dios, al predicador, pero no tiene el poder de detener a la palabra de Dios, al evangelio eterno que salió venciendo y para vencer, como vimos en el primer caballo y su jinete. No me falla la memoria, Apocalipsis 6. Así que es imbatible, ese libro es indestructible, es imbatible la palabra de Dios, porque la palabra de Cristo es el mismo Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Evangelio de Juan 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El diablo, que es la mentira encarnada, no puede jamás vencer ni detener al Verbo de Dios, que es la verdad encarnada. Aunque pueda perseguir a la iglesia, si usted quiere mirar conmigo, vemos casi que repetidamente, relatado en el Apocalipsis capítulo 12, cuando habla de esa caída de Satanás. Versículo 9, dice así. Miramos desde el 7, que dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Con él. Mira el versículo 12. Por lo cual alegraos cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Eso es cuando será desatado. Si usted mira el contexto, vas a ver. Cuando sea desatado. Eso vamos a ver un poquito más adelante. Hermanos, les quisiera llevar a muchos textos para que puedan comprender todo lo que estamos exponiendo acerca de cuando el diablo fue atado y acerca del inicio del milenio. Por ejemplo, en Juan capítulo 12, por lo menos ese texto tenemos que leer, porque es muy importante respecto a ese contexto. Juan capítulo 12, cuando unos griegos quieren hablar con Cristo. Juan capítulo 12, versículos 31 a 33. Hay todo un contexto que yo no les quiero hacer leer todo el capítulo y voy a resumir a ustedes. Unos griegos se acercan a Cristo para hablar con Cristo. Y Cristo dice, empieza a hablar de cosas totalmente distintas, como decir, ya está cerca la hora del Hijo del Hombre, ahora llegará la hora que el Hijo del Hombre será entregado. Y empieza a hacer un monólogo, hablando consigo mismo. Y los discípulos no entienden nada. Señor, estamos preguntando si los griegos pueden pasar a hablar con vos, que quieren hablar contigo. Es como decir, ya he llegado a mi hora. Empieza a hablar con él mismo, en que el Hijo del Hombre será entregado, ¿no? Ahí llega el versículo 31 hasta el 33, dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y ahí vienen las indagaciones que siguen acerca de toda la historia. Voy a resumir la historia. La historia que es una cosa rara, llegar los griegos queriendo hablar con Cristo, y no era la hora todavía de ganar a los gentiles, porque él está diciendo, llegó el momento en que el juicio va a suceder y que el príncipe de las tinieblas será echado fuera. Voy a atarlo para que el evangelio pueda llegar a los griegos, que son gentiles. Yo no vine a otra, sino a la casa perdida, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces Jesús, cuando envía, por ejemplo, a sus discípulos, capítulo 10 de Mateos, el versículo 5 al 10, cuando Jesús envía a sus discípulos, Ele dice, no vayáis por camino de los gentiles,
ni por ciudad de samaritanos. ¿Qué es eso que está diciendo? Todavía Cristo no había ido a la cruz, no había atado el maligno, no había destruido la muerte por su muerte. Entonces todavía el diablo seguía engañando a las naciones. Cuando Cristo envía a sus discípulos en Mateos 10, y vamos a leer también esa parte, del 5 hasta el 10, que dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí viene toda la comisión que Cristo mandó. Pero ¿por qué que acá Jesús dice para que no predique a los gentiles y ni a los samaritanos? Pero después de su muerte, cuando Cristo es ascendido al cielo, Él dice: toda potestad, en Mateo 28, 18, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahora dice: id y haced discípulos de todas las naciones, a griegos, a todos. ¿Ves que acá cuando los griegos se acercan a Él, Él dice: va a llegar un momento que el Hijo del Hombre será levantado, entonces atraeré todo. No es todavía el momento en que el Hijo del Hombre fue levantado en la cruz, en su muerte, para liberar de la muerte a los que están por ella encadenados. Pero no es hora de hablar con griegos. ¿Cuál fue la respuesta del pastor de Jesús a los discípulos? ¿Habló o no con los griegos? No. Dijo: no es llegada la hora. Va a llegar la hora que el Hijo del Hombre será levantado y el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahí el evangelio está liberado para ser predicado en todo el tiempo. El reino ha inaugurado. Y ustedes, la iglesia, tienen el poder, la autoridad para agregar y quitar del reino. ¿Se recuerda el capítulo 1, versículo 8 de Hechos? Cuando el Espíritu desciende sobre los discípulos y ellos ahí hablan la lengua de las naciones, que fue el contrario de la Torre de Babel, la confusión de lenguas. Y ahí habla la lengua de las naciones, diciendo: el evangelio ahora va a llegar a todas las naciones. Ahora Cristo ha hecho la obra, quitando el poder de la muerte en las manos de Satanás, porque cuando Cristo resucita, Él dice: yo tengo la llave del Hades y de la muerte. Quita el poder que el diablo detenía sobre la muerte y nos libera para sermos siervos de Cristo, pertenecientes al reino de su Padre y de su gloria. Y vemos en capítulo 19, al final, Jesús, cuando termina todo y consume el reino, Él entrega al Padre el reino. Porque en 1 Corintios leímos que dice: y conviene que Cristo reine hasta que ponga todos los enemigos debajo de sus pies, y entonces entregará el reino al Dios y Padre. Entonces vemos, conviene que Cristo reine este milenio que estamos viviendo, no literal, que ya se lleva más de 2000 años. Así que no es un milenio literal. Cuando Cristo destruir en su segunda venida, consumando el reino, en donde ahorrará el diablo en el lago de fuego, destruyendo al mismo Satanás, el archienemigo principal. Entonces entregará el reino al Padre. Al reino al Padre. Aleluya. Como leímos en las reuniones pasadas, tenía muchas cosas más para hablar, pero el horario no nos deja. Vemos que en el versículo 13 el dragón es suelto. Entonces, para resumir, al final del milenio, Satanás será suelto por un poco de tiempo. ¿Ves que leímos en Apocalipsis que él tiene gran ira? Porque sabe que tiene poco tiempo. Versículo 7 de ese mismo capítulo 20 nos muestra eso. Si no, lea conmigo. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog, Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Se recuerda que leímos acerca del Armagedón, en capítulo 16? Así que Satanás vendrá de vuelta. Y se recuerda del capítulo 11 que los dos testigos serán silenciados.
Y ahí será un silencio de la iglesia, es decir, el evangelio será encerrado. El mundo actuará con todo lo que le dio la gana. La voz de la iglesia ya no será más escuchada, seremos apenas personas insensatas que creen en unas hojas viejas de papel escritas hace más de 4,000 años. Y no seremos considerados nada. El poder del dragón de engañar a las naciones regresará por poquísimo tiempo, reuniendo las naciones para pelear en contra de Cristo, que vendrá en su segunda venida destructora. Yo no sé qué tiempo es ese, si ya lo estamos viviendo, si ya estamos silenciados. No sé qué tiempo es ese, no puedo decirles sinceramente, porque yo estoy esperando por Cristo ahora mismo. En resumen, al final de ese milenio, que es la segunda venida de Cristo, Satanás será suelto por un poco de tiempo. La iglesia será silenciada. También en capítulo 13, versículo 7, nos dice que la bestia peleará contra los santos y los vencerá. Capítulo 11, versículo 7 de Apocalipsis dice que los 2 testigos serán muertos y expuestos en plaza pública. Y esos 2 testigos nosotros ya estudiamos que representa la iglesia y la palabra de Dios. En un cierto sentido, Dios determina que ya no habrá más intercesión, no habrá más oración, no habrá más, será un momento terrible. Su segunda venida será de gran estrondo, una catástrofe. Como yo siempre he dicho, no será una batalla, una guerra de igual para igual, una fuerza del mal contra el bien parejos, sino que será una, como dice, va a aplastar, ¿no? Me huyó la palabra, es un desastre, será una catástrofe, ¿no? No es uno gana un poquito, otro pierde y algunos ángeles son muertos y los demonios vencen un pedazo de la batalla. No. Será con el soplo de su boca. Destruirá a sus enemigos. Será un aplastar como el que pisa el lagar, así como dice el final de Apocalipsis, capítulo 14. Como aquel que pisa el lagar de la uva, será como uvitas suaves, blanditas bajo los pies de aquel que la pisa. Así será la vida de los enemigos y el poder de las tinieblas en contra de la segunda venida del Dios Todopoderoso. Pero aún así van a creer que pueden pelear en contra de ese Dios Todopoderoso, que en la mente de las naciones será apenas un grupo de extraterrestres que ya está siendo preparada las mentes de las naciones en todas las películas de ficción, para esperar que venga alguien de otros planetas tomar nuestro planeta. Y posiblemente que esto estará implantado en la mente de las personas, esa enseñanza maligna, así como vemos otros espíritus malignos trabajando, enseñanzas diabólicas en la mente de la gente, en donde cambia la familia por algo que no es familia y le nombra familia. Y la gente está aceptando y tomando a sorbos largos el veneno que les mata y caminan hacia el infierno mismo. Pero son convencidos por el poder de la mentira que opera en los hijos de la desobediencia. La gente ha abrazado esas teorías, que si los cuento en 30 años atrás, sería simplemente para ti un disparate decirte semejante cosa. Así que les digo que la gente será convencida de que los extraterrestres realmente eran reales
y que apareció uno que quiere con todo un grupo de ejército para pelear. Ustedes piensan que de dónde sacan que vienen todas esas extraterrestres con una multitud de ejército pelear en contra de la tierra, porque esa tierra es el único lugar en donde hay agua en el planeta, en el cosmos, y viene saquear el agua que tenemos, o qué sé yo, las hojas, el verde, la planta, la tierra, lo que sea, y para eso tiene que destruir a los hombres. Así que vamos a levantar una armada en contra de estos extraterrestres. Y ojo, hermanos, Jesús de hecho es un extraterrestre. Para cerrar, yo quiero decir a la iglesia y amonestar a la iglesia que no disminuya el poder de la muerte de Cristo. No tenga miedo al diablo. No tenga miedo a la muerte. Esté seguro que solamente usted puede perder si Cristo pierde. Y es imposible que pierda Cristo. Entonces, iglesia, tranquilo. Espere por Él hoy. Espere por Él mañana. Espere por Él cualquier momento. Conviértase verdaderamente. Nazca de nuevo en la nueva semilla en Cristo Jesús. Tenga una vida nueva de verdad. Pertenezca al reino de Dios de verdad. De verdad. Aplique tu corazón al reino de Dios de verdad. Sepa de lo que es lo que la palabra de Dios nos dice. Pertenecemos al reino divino, celestial. Y tenemos un dilema porque vivimos en un reino terrenal, humano, maligno. Esa es la lucha de la gran tribulación que el creyente verdadero vive en sus adentros, en su interior, en su corazón. Eso es lo que vivimos, iglesia. Hay una música antigua de un grupo brasileiro llamado Menudos, que cantaba, no se reprima, como decir, haz lo que quiera. Hay una go, ¿no? Vive a tu manera. Esa es la doctrina, la teología de hoy, de la gente famosa, del cine, de la tele. Eso es lo que tiene que cantar. Vive a tu manera, haz lo que quiera. No te reprimas. Esa es la vida del impío. Esa es la vida de quien no es nacido de nuevo. Hermanos, felizmente, todos que viven de esa manera serán destruidos. Felizmente. Nosotros vamos a estar cantando mientras el mundo impío con los enemigos de Dios serán destruidos. Porque aquel que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios mismo. Y si es enemigo de Dios mismo, es enemigo de la iglesia. Por eso persigue a la iglesia. Por eso persigue a la palabra de Dios, para hacer con que los hijos de Dios se callen. Y digo a ti, si has nacido de nuevo, usted pertenece a ese reino, no te calles. No te lleve por la ola de los amigos. No te sientes en rondas de escarnecedores. No te haga uno más en medio a los muchos que están apoyando las mentiras contrarias a la escritura de Dios en el nombre de Jesucristo. Sos creyente, viva el evangelio. Sufra las aflicciones. Haz la obra de un evangelista. Predique la palabra en tiempo y fuera de tiempo, porque habrán días, y ya lo estamos viviendo, en que no sufrirán la sana doctrina, sino que juntarán para sí maestros según sus propias concupiscencias. No me gusta esa iglesia. Yo voy a una iglesia que, bueno, ahí dice las buenas cosas, ¿no? La buena onda, por ahí, ¿sabes? Cosas así que me salgo de ahí volando. Estoy en las nubes, me pone un ánimo, me da una inyección de ánimo y me empiezo a fluctuar. No confronta el pecado, no te dice la verdad. Esos son falsos profetas que infelizmente
Hay muchos por ahí. Hermanos, vivir el Evangelio implica en sufrir por amor a Cristo. Pastor, no me gustaría escuchar eso. Yo no te puedo decir otra cosa si quiero ser fiel a la palabra. Más vale agradar a Dios que a los hombres. De otra manera, no sería siervo de Cristo, así dijo Pablo. Iglesia, que actuemos como hijos, verdaderos hijos de Dios, verdaderos nacidos de nuevo. Son sencillas cosas que pasamos, que a veces vendemos la integridad de nuestro corazón por un sí, un no, por qué sé yo, un peso, 2 pesos, 1 millón. Son pequeñas cosas que nos pasan en el diario vivir. En el nombre de Jesucristo, no venda tu integridad por nada, tu fidelidad a Dios por nada. No vale la pena. No vale la pena. ¿Y por qué, pastor, estaremos alabando a Dios en el día que los impíos estarán siendo destruidos? ¿Será que nosotros podemos enojarnos y estar buscando la venganza de Dios? No. Pero Apocalipsis capítulo 8 dice que las almas de los decapitados por amor al Evangelio estaban bajo el trono de Dios, clamando y diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor, no vengarás nuestra sangre? Entonces, no significa que estaban ellos buscando la venganza para ellos, sino que buscando el cumplimiento de la promesa de Dios, que es aplastar debajo de sus pies a todos los enemigos de Dios. De Dios. Porque si usted es siervo de Cristo, usted se hace uno con Cristo. Pero si es siervo del diablo, se hace uno con él. Entonces nosotros simplemente vamos a estar regocijantes porque vamos a ver cumplidas las promesas de Dios. Y la venganza no nos pertenece, pertenece a Cristo. Entonces, si hay alguien que odia a Dios, cuando usted predica el Evangelio, ore para que Dios lo destruya. ¿De qué manera, pastor? O en la cruz de Cristo, muriendo el viejo hombre, naciendo una nueva criatura perteneciente al reino, o al fin, porque si no será destruido al final de los tiempos. No quiera que un amigo tuyo sea destruido al final de los tiempos, porque siquiera vas a mirar con él con ojos de misericordia. En ese tiempo se terminará la intercesión y algo muy distinto Dios va a poner en nuestro corazón, un sentido de juicio, de justicia tan grande como el mismo Dios lo sentirá. Vamos a sentir nosotros. No sé qué es lo que va a pasar en nuestro corazón, pero ni lástima vamos a tener de ellos. Vamos a estar regocijantes, diciendo: justos y fieles y verdaderos son tus juicios. Eso es lo que la Biblia dice que vamos a estar diciendo. Si usted no cree, abra el libro de Apocalipsis capítulo 19 y lea. Amén. Que Dios nos ayude a sermos fieles, a estarmos del lado de acá, no del lado de allá. A estarmos del lado de aquel que todo lo puede. Si yo salgo a la calle hoy, ahorita mismo, y le pregunto a cualquiera: usted cuando vaya a una gran batalla, ¿quiere estar del lado perdedor o del lado vencedor? Todos van a decir: del lado vencedor. Pero si yo te digo: entonces vení para el lado vencedor, le invito, y que tiene que dejar un poquito de su orgullo, un poquito de su ego, dice: no, para. Yo pensaba que era simplemente querer. No tenía que dejar mi ego, mi orgullo, no tenía que dejar nada. Jesús dice a los discípulos: aquel que amar más a padre o madre, o hermano, o hermana, o mujer, o hijo, más que a mí, no es digno de mí. Que podamos entender esas palabras de Cristo.
que podamos poner Dios verdaderamente en primer lugar sobre todas las cosas, para que podamos reinar con Él y sermos salvados para siempre. En nombre de Jesús. Querido Dios, oremos, Padre, en tu presencia estamos, te pedimos por misericordia.